De modo británico, vamos a empezar esta conversación, que es una de las que particularmente más me entusiasmaba tener desde hace mucho, desde hace décadas incluso, antes de que supiera que existieras. Que es hablar de Borges, la política y la democracia. Sé que estuviste un ratito, estás hace un ratito y viste esta entrevista con Joaquín Soler Serrano Soler, donde Borges tira una de esas frases, ¿no? La democracia es un abuso de la estadística, y le preguntaba cómo cómo él solucionaría el tema político. Tiene ahí una astucia, dice, bueno, yo no soy político, primero responde, y después dice, bueno, yo postergaría las elecciones unos 300 o 400 años, lo cual es una respuesta política, definitivamente. Así que si te parece, digo, ya que lo tuvimos por ahí, podemos empezar por este Borges declaratorio, ¿no? Este Borges de la prensa en torno al tema de la política. Sí, a ver, yo voy a empezar por otro lado. ¿Por Jelinek? Sí, o sea, primero, cada vez que uno dice la palabra Borges tiene un problema, que es que Borges es, voy a ser pedante, es una especie de significante vacío, o sea, todo el mundo le pone cosas a Borges. Ok. Y por otro lado, no solo le pone cosas a Borges, sino que quiere explicar a Borges. Entonces cada cual viene y dice, bueno, este es mi Borges, que es el que tiene razón. Así que yo lo primero que voy a hacer es avisar de qué voy a hablar. O sea, a mí me interesa hablar de cuál es la relación de Borges y la transición democrática. Pero para eso voy a partir de algunas premisas que las traje por escrito y se las voy a entregar una copia, caballero. Ah, bueno. Que dice... ¿Tengo que avalar esto? ¿Es tipo un, es tipo un petitorio? Fírmamelo. Dice, Borges es el único escritor que puede ser llamado el gran escritor nacional. ¿Vale? Cuando escuchábamos en el mismo reportaje, Borges decía, si uno habla de literatura española, habla de Cervantes. Si habla de Inglaterra, habla de Shakespeare. Y decía la dificultad que tenían con Francia. Pero no cabe duda de que cuando uno habla de Argentina, habla de Borges, ¿sí? Con lo bueno y lo malo que tiene de esto. La segunda es, a Borges no le interesaba la política. No era político, lo dijo también, ¿sí? La tercera es, todo lo que Borges podía experimentar, pensar, imaginar, cualquier experiencia que tuviese lo refería a la literatura. O sea, era un hombre literario absolutamente. Vivía inmerso en el universo de la literatura. Y acá me voy a poner los anteojos. ¿Eso es una de las premisas? Sí, esta es una de las premisas. Ok. El cuarto punto es que el pensamiento político de Borges era muy ilimitado, respondía más, era un reflejo del pensamiento de su clase, era un pensamiento común a la clase media ilustrada de su época, y nunca se tomó el trabajo de reflexionar sobre ese pensamiento, lo aceptó, ¿sí? Él era un vehículo de ese pensamiento. El quinto punto es que el único pensamiento político apasionado que tenía Borges era el antiperonismo. Si hay algo que se mantuvo en Borges invariable, es el antiperonismo. El sexto punto es que la más persistente crítica política a Borges no provino del peronismo, sino de la izquierda ilustrada. Cuando digo izquierda ilustrada, estoy hablando de intelectuales de izquierda. O sea, a su pesar, las posiciones políticas, pero sobre todo las críticas políticas contra las posiciones políticas de Borges, lo que interfirieron en la lectura de la obra de Borges. Juegan ahí, hacen ruido. Nadie puede leer a Borges sin tener en cuenta sus posiciones políticas, a pesar de que Borges dice claramente que él no es político, no le interesa. El efecto no previsto de las polémicas que se hace alrededor de las posiciones políticas de Borges es que su obra fue mucho más expandida a partir de ese momento. Otro resultado inesperado es que nos permite reflexionar sobre la siempre contradictoria y problemática vinculación entre la política y la literatura.
sea, no es cómo juega ahí, qué se subordina a qué. O sea, Borges es un claro disparador de estas reflexiones. De donde Borges, que pretendía generar una literatura independiente de cualquier vínculo político, terminó propiciando una discusión muy provechosa sobre las relaciones entre política y literatura. Parece que con estas premisas arrancamos, digamos, y aquí empezamos. Me encanta porque acabo de ver las premisas. A ver, vamos a empezar por casi el final de la vida de Borges, que es cuando habla, que lo escuchamos, porque ahí hay una serie de operaciones en ese reportaje que son maravillosas. O sea, primero está desplegado Borges, que es un habilísimo expositor, y después están todos los recursos. Cuando le dice, ¿ustedes creen de la democracia? Lo dice claramente, yo no creo en la democracia. Anteriormente había estado hablando de Walt Whitman, y había hablado de que Walt Whitman hacía una épica de la democracia, y que ahí no había un héroe, sino que era un héroe colectivo y tal. O sea, uno escucha eso y después dice, yo descreo de la política. Y después cuando lo apuran un poquitito, dice, yo descreo de la democracia en Argentina. Porque somos lo que se ve, digamos, lo que se trasluce, somos un país no digno de esa democracia. Y después dice esa guarangada de decir, bueno, acá habría que esperar 300, 400 años para votar, para que haya elecciones, digamos. En realidad, esto es un reflejo de una respuesta improvisada que le da a un periodista chileno cuando él advierte una cosa en Chile. Volvemos al terrible almuerzo que protagoniza con quien era Ratti, creo que era el presidente de la SADE, el padre Castellani y Sábato y Borges, que son invitados por Videla en mayo del año 76. Ratti y Castellani van y piden, se sientan en la mesa y piden por la aparición con vida de Conti, y ay, se me perdió ahora el otro que por el que piden, que con uno de ellos, Di Benedetto, y uno de Di Benedetto salva la vida, digamos, con esta intervención, y continúa. Ahora, Borges cuando sale dice, estuve con un caballero, dice nada más que eso. Sábato se pasa de rosca y dice, es un caballero muy culto y todo lo demás. O sea, Sábato, él de la CONADEP, ¿sí? Y a partir de esa definición del peor dictador que ha tenido la Argentina, lo invitan, supuestamente, a una especie de cama que le hacen para que vaya a Chile para recibir un título de honoris causa que, bueno, a nadie dice que no a eso, y sobre el pucho lo invitan a almorzar con Pinochet. Y cuando sale no tiene más remedio que decir que Pinochet también era un caballero. Y ahí empiezan sobre las preguntas y repreguntas que Chile en ese momento ya estaban conversando qué términos tenía que tener la dictadura. Es ahí cuando dice muy suelto de cuerpo, bueno, tendrían que tener 300, 400, porque le gustaba decir ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo dice en un contexto que cuando dice 300, 400 años, que es el mejor, o sea, porque él dice primero, dice la dictadura militar o el gobierno de los militares, el gobierno de los señores, lo que dice en el reportaje, se da cuenta que estaba avalando la dictadura chilena. Entonces, cuando le repreguntan, dice 300, 400, con lo cual hablar de 300, 400 años es sacarlo de la discusión política chilena. Entonces, como le gustó eso, después lo repite en varias entrevistas. Fíjense qué ladino que era. ¿Sí? Ahora, cuando yo digo que Borges es el reflejo de su propia clase y no revisa lo que piensa su clase, digo porque no se ocupa de revisarlo. Simplemente él transita por el mundo que le interesa, que es la literatura. Ahí es donde Borges es un habilísimo interventor
en la discusión literaria y sabe muy bien cómo hacer política literaria. Es una persona que está atenta a cada cosa que está pasando, no solo en Buenos Aires o en la Argentina, sino en el mundo. O sea, hoy estaban hablando, no sé, en algún momento hablaban, la resolución del cuento El Sur es una resolución cuántica. O sea, al mismo tiempo que Dalman muere en su cama, muere en el campo, y tampoco se sabe si muere en el campo o si se encamina a enfrentar ese destino sudamericano, ¿sí? Otra vez un destino sudamericano de barbarie. Entonces, todas esas cosas que están coexistiendo, hay un detalle. Uno de los tipos que primero mira la física cuántica en la Argentina es Borges. Cuando es muy difícil pensar en qué clase de mundo vivía Borges, por más que hemos sido casi contemporáneos. Pero tener acceso a la información de qué libros se estaban publicando, qué era lo que estaba de novedoso, qué innovaciones estaban sucediendo. Es el primer tipo que se fija en Joyce. ¿Cómo hace para detectar eso? Tenía que ir a una librería en particular, que era la que tenía comunicación con otras librerías y otras novedades, para estar al tanto y entrar a tomar conocimiento de eso. No entraba, no había Google. A ver, o sea, no había modo de saber lo que estaba sucediendo, y Borges sí lo sabía. Ahora, al mismo tiempo que sabía todo esto, se desentendía de todo lo demás. Se desentendía de su vida cotidiana, de su vida doméstica, y se desentendía de la vida política que sucedía habitualmente. Entonces, de vez en cuando escuchaba algunas cosas y, bueno, siendo joven, ultraísta y todo lo demás, se mandaba un par de poemas para la Revolución Rusa, que seguramente a los 20 días de haberlo escrito se debe haber arrepentido, pero quiero decir, cada vez que escuchaba y percibía cosas, las iba incorporando y reproduciendo. Pero lo que no planteaba es esta discusión sobre cuestiones políticas que le permitieran poner en crisis lo que él pensaba. Pero lo único que fue persistente y apasionado es en el antiperonismo. Y esto es lo irredento de Borges y lo impenitente. Pero casualmente es lo que también mucha gente le cobra a Borges, pero no le cobra tanto a Bioy Casares. Y no le cobra tanto a Victoria Ocampo. Eran tanto más antiperonistas que él. Lo único que Borges primero eran bocotas, se la pasaba hablando, y los otros no. Pero lo que uno escucha de Borges hablando del antiperonismo, si presta atención, es el murmullo de su clase, ¿sí? Es el odio y el temor que les produce la aparición de una clase que no existía hasta ese momento, porque conservan, al ser esa clase media ilustrada vieja, todavía conservan el miedo y el rechazo que tenían a la inmigración, donde no había solo, o sea, ellos no denostaban solamente a los cabecitas negros. Los tanos patas sucias les causaban problemas. Cuando Borges dice un gobierno de señores, está hablando de un gobierno oligárquico. Esta es lo que ellos... A ver, estamos hablando de esto y ahora resuena porque hoy está resonando eso. ¿Qué clase de gobierno nos vamos a dar? ¿Qué clase de sociedad vamos a aceptar? ¿Qué clase de mundo vemos en el cual formamos parte o nos excluimos y rechazamos? Entonces estas preguntas están hoy presentes, pero me estoy adelantando. Vamos a hablar y después, discúlpame que te haya dejado callado, pero después vamos a dialogar un poco. Como si fueras el invitado. Quiero que piensen cuál es el legado que deja Borges en términos democráticos. Y es fantástico.
y es valiente. Borges, después de haberse sentado con ese, voy a decirlo claramente, reverendo hijo de puta, que es el dictador Videla, en el año 80, cuando todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo, pero hacía como que no sabía, Borges, en julio o en agosto del año 80, firma una de las primeras solicitadas pidiendo por que la aparición con vida y la puesta bajo el sistema de derecho de los detenidos desaparecidos. Esa primera solicitada costó sangre, literalmente, costó sangre, porque hubo gente desaparecida a raíz de esa solicitada. Y hubo que vencer muchísimos reparos para firmarlo. Se reescribió, era una larga carta que se fue reescribiendo para que fuese aceptada por todos los que firmaban, porque cada firma valía muchísimo. Cuando uno ve la lista, se encuentra con nombres que son fantásticos. O sea, uno encuentra a Alfonsín, encuentra a Vitel, encuentra a Bioy Casares. Todo el mundo habla de que Borges firmó, pero nadie dice que Bioy Casares también firmó. Pero así como Bioy Casares aceptó firmar, o Jorge Asís, por ejemplo, hubo muchos otros que no quisieron firmar. Vergüenza para ellos. Pero a partir de esa firma, Borges, no digo que cambia, o sea, porque no es un, o sea, no soy quien para decir que cambió ni cosas por el estilo. Digo que el lugar en el imaginario social de Borges cambia. Ya no es el viejito que balbucea y que dice cosas de los anglosajones, sino que es una persona que en el año 80, cuando estas cosas no salían en ningún lugar, puso su firma en esta carta. Voy y ya al año 85, cuando Borges va al juicio de las juntas. Va una única vez y una de las cosas que escucha es la exposición, el testimonio de Víctor Basterra. Yo estaba ahí. Estaba entre el público y no lo había visto a Borges. No sabía que estaba. Borges apenas termina Basterra, se levanta y se va por una persona que lo acompañaba. Yo vi un hombre, conmocionado profundamente por lo que había visto, por lo que había escuchado. Y fue una situación que para mí fue tremenda haberlo visto. Y al día siguiente, voy a leer 2 párrafos nada más, de una nota que escribe para la agencia EFE española, con lo cual se garantizó que tuviese una amplia difusión, que dice: he asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Detalla algunas cosas más y dice: ¿qué pensar de todo esto? Yo personalmente descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antiguaya y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Entonces, primera, la firma de esta solicitada. Segundo, esta nota donde habla de una cosa clarísima. Dice juicio y castigo. Y no venganza, dice juicio y castigo. Habla de Estado de Derecho. Y esto, para terminar también, hay una polémica en la cual le quieren hacer pisar el palito a Borges, unas preguntas y repreguntas sobre cuántos habían sido los
detenidos desaparecidos. Fíjense que esta pregunta es la misma que está ahora. ¿Cuántos son los detenidos desaparecidos? Si son 30.000, es mucho. Si son 9.000, es poco. Si son 9.000, que son los contabilizados en la CONADEP, lo ponemos en duda, porque por ahí alguno se fue y no dijo que estaba fuera del país. Esta canallada, que fue respondida por Borges diciendo, así hubiese habido un detenido, torturado y asesinado en la clandestinidad, y el Estado lo hubiese aceptado, esto es lo inadmisible, esto es lo que se debe condenar. Entonces, y con esto ya voy cerrando, fíjense que este Borges, que es un escritor cuyo único interés es la literatura, de ideas conservadoras, sin mayor preocupación social, que con una visión crítica de la mayoría de las víctimas del genocidio que había sucedido, consigue en 2 o 3 intervenciones valorizar qué es la democracia o qué debería ser la democracia que estábamos recuperando muy dificultosamente en el año 83, donde nadie sabía que iba a durar 40 años, ni qué es lo que iba a pasar después. Y Borges pone el acento en 3 o 4 puntos que constituyen el ABC de cualquier convivencia democrática, y es particularmente fuerte decirlo acá, que es el imperio del derecho, la memoria y la justicia, y el respeto por los demás, por toda la vida. Entonces creo que esto, si bien Borges muere y apenas comenzamos a transitar la democracia, creo que esta herencia que él deja, es una suerte de legado que nos deja, separada y con muchísimos vaso comunicante con lo que escribió, por supuesto, ¿no? Pero digo, yo no soy experto en la literatura de Borges, pero tampoco es el tema de la mesa valorizarlo, pero creo que está fuera de discusión esto. A mí me interesa que, como después de 40 años, casi, esto resuena en nosotros de una forma imperiosa. No es una discusión académica, no es una discusión que esté dando cuenta de un tiempo que ya pasó, sino es una discusión que tenemos que asumir en este momento donde no solo está una alternancia democrática en juego, sino está en juego en la discusión pública cuál es el valor que le damos a este sistema y en qué consiste este sistema, si consiste solamente en votar o son normas de convivencia a las cuales nos sometemos todos los que participamos de ella. Así que bueno, conversemos. Tranqui, me dejas la conversación. Ok. Voy a seguir con tus premisas. Sí. Es todo lo que tengo que decir. Chau. Chau. Ni un vaso de agua me sirvieron. A los otros le dieron un poco más y masita lo convidaron. Es verdad. Qué cosa. Cuando tiene razón, tiene razón. Y eso que son las 5 de la tarde, Dios mío. ¿Cómo las 5? Claro, no, claro, ya había pasado, sí, está bien. No, lo del té te lo dejo, te los perdono. Gracias. Sí, me decías. En tu tercera premisa decís que Borges era un hombre literario. Voy a ir un poquito más atrás, voy a poner un punto, como vos como lo fuiste señalando, como momentos. El post-cordobazo, declaramos el cordobazo en 69, y los surgimientos del peronismo armado, el peronismo guerrillero. Bien. Hay un libro muy interesante que se llama Martín Fierro o Facundo, de Carlos Gamerro. Un libro que... Léanlo, por favor.
que es buenísimo, donde comienza el texto enfocando en las declaraciones de Borges de principios de los años 70 en torno al Martín Fierro y en torno al Facundo. Y dice, no lo dice una vez, lo dice varias veces, que dice, cuán distinto hubiese sido el país si el libro canónico de la patria hubiese sido el Facundo y no el Martín Fierro. Te pregunto esto primero porque lo repite varias veces, eso lo distingue Gamerro, teniendo en cuenta que el Martín Fierro es un libro fundamental en la literatura obviamente en el país, ¿no? Pero en la literatura de Borges. Borges reescribe el Martín Fierro con el cuento El fin, le da muerte a Fierro, también trabaja con biografía de Tadeo y Isidoro Cruz, pero evidentemente es un hecho fundamental en la literatura de Borges. Te quería preguntar en torno a esa maniobra de Borges. ¿Tiene que ver, como dice Gamerro, a que Borges entiende que el Martín Fierro o la simbología del Martín Fierro es tomada por un elemento político al cual le parecía problemático, como es Montoneros, por ejemplo? ¿Va por ese lado? Y te comento esto porque trabajando directamente lo literario es ahí donde se funde con lo político, ¿no? Pensando el Martín Fierro y el Facundo como elementos literarios, pero políticos. Bueno, ahí hay una serie de cruces muy, muy interesantes. O sea, primero, Borges, o sea, que formó parte del grupo de Florida y su revista emblemática era Martín Fierro, tiene una lectura sobre la literatura en la cual se lleva mal con quienes levantaron al Martín Fierro como poema nacional. Digo, no se lleva mal con el Martín Fierro, sino con quienes lo levantan, porque aparte de esa maniobra de levantarlo al Martín Fierro como emblemático de la Argentina, funcionaba también como diferenciador de las masas inmigrantes europeas para, digamos, levantar el gaucho como la definición o el prototipo argentino. Por otro lado, Facundo es Sarmiento. Sarmiento con su idea de qué Argentina construir y desde dónde y cuáles son los acentos donde poner esa construcción. Mientras que José Hernández opera desde otro lugar. Y ahí es cuando vemos que la literatura argentina nace en un cruce bastardo con la política. O sea, ¿quién más que Sarmiento para usar la literatura para hacer política, ¿no? Y José Hernández hace exactamente lo mismo. Pero a su vez, y aquí es donde me interesa remarcar qué es lo que hace Borges. Borges, cuando empieza a hablar de los movimientos políticos armados, los refiere a la Montonera, refiere digamos, a determinados valores digamos, del arrojo, del valor y todo lo demás, que uno se confunde un poco, pero en realidad está refiriéndolo a valores literarios, no políticos, ¿sí? Él no estaba reivindicando los reclamos y mucho menos iba a reivindicar el fusilamiento de Aramburu, por supuesto. Pero tomaba eso porque Borges era un tipo literario. Hay por eso es tan problemática la relación de la literatura y la política, porque no hay cosas más excluyentes que las dos cosas. La literatura y la política. Lo que se acerca a la política es fagocitado. No hay ningún intelectual que se haya acercado a la política que no haya sido comido por la política o subordinado a los objetivos de la política. Y si uno piensa desde un punto de vista de los valores comunitarios o los valores democráticos que por ahí profesan los intelectuales que se acercan a esos movimientos, que no son voy a buscar una canonjía, voy a buscar una embajada, sino que en muchos casos comprometen su vida y la pierden en esas apuestas, pero
en algún momento tienen que subordinar su literatura a estos valores políticos, estos valores comunes, digamos. Mientras que la literatura es exactamente lo contrario. Pero a su vez, la literatura, para ser efectiva, para poder escribir con absoluta libertad, para poder conseguir lo que tiene que escribir, para conseguir modificar la realidad social a través de modificar la cabeza de la gente, tiene que ser absolutamente prescindente de cualquier otro mandato que no sea la propia literatura. Borges, cuando escribe, cualquier escritor que se precie cuando escribe solo para escribir, con ese único objetivo. Así quiera mostrar cuestiones políticas, va a subordinar todo esto a que la escritura dé sus buenos resultados. No sé si contesté algo. Definitivamente. Definitivamente no me interesa particularmente estos cruces, ¿no? entre literatura y política, y pensaba en el Martín Fierro y cómo se convirtió en el libro canónico nacional, teniendo en cuenta que el gran héroe es un desertor y es un criminal desde varios puntos, desde el punto de vista de la ley. Es decir, esa operación que tiene que ver, según entiendo yo, ¿no? con las masas inmigratorias que empiezan a florecer, digamos, a partir del principio del siglo XX, y esta pregunta que se hace en las clases dominantes de estamos siendo interpelados por ideologías extranjeras, tenemos que buscar algún icono que refuerce la identidad nacional. Y a pesar de todo, a pesar de este Martín Fierro, lo ponderan como héroe. Claro, pero es un héroe. Vos fíjate que esta apropiación que hace la oligarquía, para decirlo muy malamente, lo intentan despojar de determinadas cuestiones. Yo me quedo con el Martín Fierro, que era un bestseller, se vendía, pero se vendía en las pulperías, en una época donde el analfabetismo era el 70% de la población y donde la clarividencia de José Hernández cuando escribe el Martín Fierro es cómo se lee el Martín Fierro. El Martín Fierro está hecho para ser leído en voz alta. Entonces, se leía así. Ahora, cuando, como bien decís vos, la inmigración masiva dice a la oligarquía que la trajo por otro lado y frustra ese desembarco de la mayoría de la inmigración, le dice, queremos participar. No solo queremos participar no solo queremos participar en la generación de la riqueza, queremos participar en lo que hemos producido de esa riqueza. Y además queremos participar de la vida política. Es ahí donde aparece el gaucho como figura pastoril, aparte congelado, es un gaucho que ni siquiera trabaja, es un gaucho que se la pasa tocando la guitarra, mirando la China, paseando por el campo de aquí para allá, pastoreando, porque no había mucho para hacer, porque las vacas andaban por ahí. Entonces, es un gaucho de pacotilla, no era el gaucho real. Y tratan de transformar al Martín Fierro en eso, pero bueno, se les escapa por todos lados, ¿no? Pero como todas las operaciones que uno intenta hacer con estas cosas. En la premisa 6, Miguel, estamos hablando con Miguel Gaya, decís que la más persistente crítica política a Borges no provino del peronismo, sino de la izquierda ilustrada. Entiendo que haces una alusión, por ejemplo, a los hermanos Viñas. Tal cual, tal cual. Bueno, son ellos que también forma parte de matar a Borges, vale decir, yo una vez hablé con un poeta chileno, bueno, en algún momento todos hemos sido jóvenes, así que él también, ambos éramos jóvenes, y yo le decía, ¿cómo haces para salir de tu casa en Santiago de Chile y mirar, y vos ves la cordillera de poetas y está Gabriela Mistral, Huidobro, Neruda, Nicanor Parra? Yo miro esas montañas, esos poetas enormes, y me vuelvo a casa, me meto abajo de la cama, no escribo un poema ni disfrazado de mono. Bueno, Borges es esto para nosotros. Para cualquier escritor argentino que quiera escribir, Borges puede llegar a ser terrible.
porque además Borges tiene nuestra voz. Borges sintetiza de alguna manera el lenguaje argentino y uno se da cuenta que escribe dentro de ese... Y cuando quiere acordar está hablando de La unánime noche o una cosa por el estilo. O sea, es muy peligroso, porque yo creo que no, está muy mal, no hay que hacerlo leer en las escuelas. Porque si no los pibes se inhiben. Ahí hay otro elemento con esta revista de los hermanos Viñas, que es tratar de hacer confrontar a Borges con Roberto Arlt, como si Borges fuera el representante de la élite ilustrada y Roberto Arlt fuera el representante de los bajofondos. Piglia decía que Borges ganaba más plata que Roberto Arlt, que Roberto Arlt gana más plata que Borges con las aguafuertes porteñas. Pero hay una cuestión de clase también. Borges tenía que trabajar, porque Borges, de hecho, cuando empezó a trabajar, trabajaba en la Miguel Cané, en la biblioteca Miguel Cané, que era en ese tiempo de extrarradio, por Boedo, en la Avenida Plata, y Carlos Calvo, gracias. Y irse a trabajar allá, desde la casa donde vivía, era irse en tranvía. ¿Por qué trabajaba ahí? Porque tenía que trabajar. Pero él jamás dijo que escribía o pretendía ganar algo, o escribía y que pretendía ganar algo de eso no se hablaba, de eso no se decía nada. Borges siempre tuvo una vida austera, siempre fueron, no digo que sean pobres, eran lo que se llamaba clase media valía menos, como una cosa por el estilo. Pero de eso no se hablaba. Roberto Arlt, cuyos padres eran casi analfabetos, lo que quería era ganar plata. Quería estar bien. Y por eso escribía, por eso inventaba medias que no se corrían, por eso escribía teatro, porque era plata mucho más rápida y mucho más. Y era un tipo que se paraba frente a la literatura diciendo, este es mi oficio, yo quiero vivir de eso. Son dos posturas diferentes. Ahora, ¿para qué los enfrentaban los Viñas? Porque los Viñas en realidad estaban discutiendo de políticas literarias, pero de políticas a secas también. Entonces, en esa discusión tenía sentido ese enfrentamiento. Por fuera de eso, o sea, el que sea tan tonto de perderse a uno de los dos por prejuicios políticos, bueno, que se embrome. O sea, Roberto Arlt es enormísimo escritor, lo mismo que Borges, ya lo hablamos, así que el que se lo pierda diciendo, este sí o este no, y esas dicotomías de las que hablaba recién Camilla, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que...? O sea, acá está clarísimo que no es una cosa excluyente, ¿no? Sí, estamos hablando de la revista Contorno, no la mencionamos, sí, pero la sí, revista fundada por los hermanos Viñas. Otro momento te llevo a la vida, a la biografía literaria política de Borges, porque estamos viendo esta, no sé si existe la palabra cuanticidad, ¿no? De lo cuántico en Borges, que de repente dice esto, pasa lo otro, etc. Lo cual, en palabras de Gamerro, Gamerro dice, no es una contradicción. Dice, Borges no es un personaje contradictorio, ¿no? Y es su etapa irigoyenista, ¿no? Que a veces se olvida, se pone dentro de los momentos, o quizás queda demasiado enfático el antiperonismo, quizás queda demasiado enfático todo lo que sucede en los 70, pero él, si no me equivoco, dirige el comité de la juventud intelectual irigoyenista junto a Leopoldo Marechal, que era el vicepresidente, lo cual no era un puesto menor, estaban dirigiendo, no eran vocales. A ver, también Borges se afilió al Partido Conservador y cuando se afilia al Partido Conservador dice que es para demostrar su escepticismo, digamos, ¿no? Y el Partido Conservador fue uno de los partidos verdugos del irigoyenismo en su momento. ¿Por qué se acerca al irigoyenismo? La verdad que yo no tengo una respuesta, no creo que... la única respuesta que tengo posible es esta permeabilidad
a su tiempo, ¿no? O sea, esta puesta de atención con una, digamos, es una persona que es perspicaz también para darse cuenta de las cosas que están sucediendo. Me causa bastante, o sea, Borges termina hablando muy mal de Marechal, muchísimo, y bueno, el derrotero de ambos con el parteaguas que significó el peronismo es clarísimo, ¿no? O sea, Marechal fue el poeta depuesto, digamos, se autodenominaba así, mientras que Borges inmediatamente fue puesto como director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero bueno. Y eran muy amigos. En los años 20 claro. están las crónicas de Ulises Petit de Murat en el libro Borges Buenos Aires, donde está descripta toda esa confraternidad que tenían toda esa época, Ulises Petit de Murat, Marechal, Giraldes, Borges. Bueno, a ver, la lectura que hace Marechal de Joyce, que aparece en Nada en Buenos Aires, y la lectura que hace Borges de Joyce, también muy... O sea, ahí la verdad que esos... ¿Quién no hubiese querido estar ahí, no? O sea, porque seguramente eran unas discusiones extraordinariamente nutricias, ¿no? Y digamos, bueno, ahora después de mí va a venir Aulicino, así que ahora voy a arruinarle lo que va a decir, voy a decir todas las tesis que va a presentar Aulicino, las voy a decir yo ahora, pero Guiraldes digamos, como introductor de Roberto Arlt, entre otros, ahí hablan de cómo ese maniqueísmo que nosotros pensamos hostil dentro de entre Boedo y Florida no era tan así, sino que los cruces, no me acuerdo cuál decía que era hacía una Floedo o una cosa así, que era... Floredo. Sí, que era Borges mismo lo decía. Claro, que era... estos cruces existían. Digo, es muy fácil digamos, escribir y explicar digamos, algunas cosas muy superficiales a través de esta antinomia, cuando en realidad los cruces que hay entre ellos son muy, muy interesantes. Bien, vamos con la última pregunta y después vemos si alguien del público quiere hacer una consulta. Estamos yendo desde el final hacia los principios y hay un tema recurrente en la literatura de Borges como tema. El primero es la Segunda Guerra Mundial y después es la Primera Guerra Mundial. Y hablo de la Primera Guerra Mundial porque Borges se van en febrero de 1914, se van a Ginebra y la Primera Guerra Mundial estalla en julio de 1914. ¿Cómo ves, o si ves de alguna manera, o si lo pensaste en algún momento, que marca a este joven Borges haber presenciado de algún modo estar en el centro, no naturalmente de las trincheras, pero sí en el centro de información de lo que estaba sucediendo en ese momento que cambia el eje de la humanidad, ¿no? No lo sé a ciencia cierta. O sea, lo que sí es cierto, cuando vos estabas hablando, dicen que el siglo XX empezó en 1914 y terminó en 1989, ¿no? Con la caída del muro. Claro, con la Primera Guerra Mundial y con la caída del muro. Y Borges abarca eso. ¿De qué modo, otra vez, de qué modo se traduce desde lo literario este siglo abigarrado, donde ha habido esas matanzas terribles con esos quiebres humanitarios como han sido la guerra de trincheras y el holocausto provocado por los nazis? No hay un trazo que vaya de la historia de la literatura de Borges. Afortunadamente no hay. O sea, hay... Borges, lo que sí sabemos es que problematiza todo eso. Y lo problematiza no desde lo sociológico o lo político, sino desde lo literario, que es lo que tiene que hacer, en definitiva, cualquier escritor.
Imagino lo que tiene que haber sido, o sea, Borges sale al mundo en Suiza, porque esto es lo que sucede, o sea, por edad, y en medio de la conmoción de la Primera Guerra Mundial. Y después, cuando yo decía de que Borges representaba de alguna manera o replicaba con bastante facilidad los pensamientos de su medio, con la Segunda Guerra Mundial también está bastante claro. O sea, él es un gran partidario de los aliados, digamos. Entonces, digámoslo así, no se podía hacer de otra forma. No había manera de ser decente y no oponerse al nazismo, esto está claro, ¿no? Pero digo, cuando uno ve las expresiones políticas de Borges, dice, bueno, esto es la Vulgata, para decirlo de alguna manera, del pensamiento bien pensante, para decirlo de otra forma muy grosera. Ahora, cuando uno ve la obra de Borges, los temas que introduce, cómo los trata, qué son esos hombres que están ahí, retratados ahí, ahí está la época también. Mediada y profundizada y problematizada por la literatura, que por otro lado sale de la inmediatez para que nosotros podamos hoy seguir leyendo a toda nuestra herencia, no solo de Borges, sino toda nuestra herencia literaria, sin saber un pito de cuáles eran las condiciones históricas, o sin saber con detalle las condiciones históricas en que Shakespeare escribió, en que Cervantes escribió el Quijote o lo que ustedes quieran. Porque nosotros podemos seguir leyendo esos libros que perdieron simultaneidad o sincronicidad con nuestra historia y con nuestra experiencia, porque habla de una experiencia común que va por debajo. Y bueno, Borges hace ese trabajo y por eso es el escritor que es. Ahí está ese cuento terrible que es Deus Requiem, por ejemplo, que se pone en primera persona como un oficial nazi directamente, ¿no? De los cuentos más anticipatorios de lo que fue la solución final criminal del nazismo. ¿Hay alguna pregunta que quisiera hacer público? Ahí, señorita. Te acerco el micrófono, así queda. Un segundito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es en torno a esta enunciación en donde se quiere diferenciar la literatura de la política. ¿Y qué pasa en la elección de qué se escribe, ¿no? No es lo mismo elegir describir un paisaje o un atardecer que elegir escribir sobre un niño que no tiene que comer. Entonces, en esa elección de qué se escribe hay una cuestión política. Entonces, desde qué elegimos para comer hasta qué elegimos para vestirnos, hay una decisión política. Quizás entiendo que lo que se quiere decir que no es consciente o que no se quiere hacer ejercicio de la política, pero sí hay un acto creo yo, o lo veo así, en el escribir, que hay un acto político. No se está haciendo ejercicio de la política, pero todo el tiempo es una cuestión política. Por eso Borges cuando él dice que él no entiende política, pero él dice yo entiendo de ética, es su forma de haber hecho política, con digamos, su accionar frente a estas injusticias, su forma de verlo es la forma ética, o al menos es lo que me llevo de estas dos charlas, digamos, lo que une y lo que sintetizo es que no se excluye para mí la literatura de la política, sino
la manera de ver qué es lo político. Bueno, eso. Gracias. No sé si es una pregunta, pero bueno, es... No, a ver, esto es... Yo completo la pregunta, ¿están de acuerdo? ¿No? Como está... A ver, digamos, todo acto es político, o sea, todo acto humano es político. O sea, de momento que estamos inmersos en una cultura, en una sociedad, cualquier cosa que uno hace puede ser leído desde lo político. Cuando yo hablo de que son disciplinas absorbentes cada una, o sea, por un lado la política, por el otro lado la literatura, digo que cuando la literatura como tal se acerca y se subordina a la política, se transforma en propaganda con las, digamos, y son excelentes. A ver, los himnos nacionales han enviado millones de personas a la muerte desfilando, así que evidentemente son efectivos, son objetos hermosos. Ahora, no es tanto el tema que uno abarca, vale decir, cuando yo abordo un tema descriptivo, también es una decisión política. O sea, cuando yo digo que un niño no tiene para comer, es la forma en que yo lo abordo, es que si tiene sentido literariamente o no. Entonces, digamos, el tema, desde el punto de vista literario, el tema puede ser cualquiera. O sea, ahora, ¿qué herramientas voy a hacer? ¿Desde qué premisas voy a partir? Para hacer una obra literaria o una obra de agitación y propaganda, bueno, esto es la diferencia, digamos. La cual yo no estoy diciendo que no haya que hacer actos de propaganda, o sea, para propaganda, pero una cosa es la propaganda, otra cosa es la literatura. Cuando yo subordino las formas de la literatura a los al dictat de la política, ahí es cuando fracaso como objeto literario, porque por ahí puede ser efectivo, ¿sí? Como objeto para que sirve para la propaganda. Por último, había una última parte que vos habías hablado que se me escapó, perdón. Bueno. Después me voy a acordar y voy a decir. Lo de la democracia. Vale. Cuando Borges habla de que él no, o sea, que no es político, es cierto lo que está diciendo, pero también es muy, muy zorro, porque está dando una postura, está definiendo una postura política, que es hablar de la ética sobre la... Y ni siquiera es una ética, es una moral sobre la política. Cuando yo, digamos, la gran crítica que se hace en general de los sistemas oligárquicos sobre los sistemas democráticos es los sistemas oligárquicos son republicanos, son puros, son impolutos y son morales. Los demócratas, o los mayoritarios, o los populares, ahí está la corrupción de las ideas, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque es por donde, o sea, eso en sí es una definición de quién tiene que manejar la cosa pública. Ahí está, digamos, ¿no? Ahí está lo que estamos viendo hoy, lo que decía al principio, ¿no? Este es el hilo que estamos discutiendo. Le damos un muy fuerte aplauso a Miguel Gaya. Muchas gracias.